como decís vos, 6 años, 51 carreras, donde la monomarca Gol está muy competitiva, ha tenido grandes pilotos como los tiene también, y bueno, costó mucho, me costó varios años, he tenido la posibilidad de ganar, en otras posibilidades, en otros años peleé 4 años seguidos el campeonato, hasta la última fecha, pero bueno, no había podido ganar nunca y me faltaba esa clave que es ganar la carrera para poder ganar el campeonato, pero bueno, ahora quedan 2 fechas, pude ganar la carrera en la 6ª fecha, después de 6 años y bueno, feliz, orgulloso y con ansia a lo que se viene el campeonato, ¿no? No solamente vos contento y tu equipo, sino que pusiste contenta a toda la monomarca Gol, a toda la categoría. Nada, sí, realmente, como siempre digo, agradezco a mi padre que me apuntó a esta categoría, porque conocí muchísima gente, tengo, bueno, aparte de mis rivales, pero que son mis compañeros y amigos, realmente conocí mucha gente y realmente me pone muy contento porque me lo agradecieron, me dieron mucho apoyo y parece que le gustó que haya ganado esta carrera. Estaba muy complicado el día sábado, donde me confundí en la clasifica, pensé que se había terminado las vueltas y me imaginé que había la bandera a cuadros, pero no, le había levantado la pata a Worté, así que quedamos a una décima, porque por ahí podríamos haber hecho la pole si hacíamos una vueltita más, pero la clave fue la serie, salimos con goma de lluvia, puedo ganar la serie apretada a Julián, donde le puedo hacer una maniobra bastante interesante, donde agarré la punta y bueno, la traté de cuidar. Y en la final salíamos con goma de lluvia y bueno, hubo ahí una mini reunión en donde yo estaba sentado en el auto y escuchaba por la radio de comunicación que mi padre decía que hacemos con la goma de lluvia o goma lisa. Y bueno, mi padre dijo, salen con las gomas lisas y salimos con gomas lisas, pero largó la carrera, largué primero, y bueno, ya se me había puesto complicado, hace 2 vueltas de pescar tuvimos, largamos en fila india, en movimiento, no parados, y bueno, ya realmente antes del ingreso, antes de retomar la carrera, yo ya venía de costado, yo ya el auto venía muy complicado, con más lisas. Muy indócil el auto con la lluvia, ¿no? Con la pista mojada todavía. Sí, con la pista mojada estaba muy indócil, estaba muy complicado. Que se lo dije que iba a ser bravísimo, que no sé cuánto iba a aguantar. Dicho y hecho, pasó una vuelta y agarro un curvón, el número 1 se me pone de costado y en base a eso me pasan 6 autos. Y bueno,
ahí ya la cabeza mía decía otra vez la posibilidad de perder en mi primera fecha, mi primera carrera ganada. No me desesperé, no me calenté, no hice nada raro y salí a buscar ahí un pescar por un auto tirado en la pista. A la tercera o la cuarta vuelta retomamos en la quinta y en base a eso le dije a mi padre que no se preocupe, que le iba a ir a correr, que a mí me gusta correr